El fin de la confusión. Macario Chetín. 200 años de errores interesados que han impedido el desarrollo de México. Libro publicado en noviembre del 2014. En este libro el autor habla sobre los gobiernos de México, así de igual forma de sus gobernantes y de los puntos que han construido al México que actualmente conocemos. A continuación se hablará de los capítulos 11 y 12 de este libro. Capítulo 11. El mundo del siglo XXI. Como hemos revisado, es aquel crecimiento que solo ha ocurrido de forma acelerada y continua durante 2 siglos. En esos 200 años, algunos países han logrado cosechar buena parte de los frutos, mientras que otros se han quedado atrás. Por eso, es un continente como América Latina no ha tenido éxito porque se separó de España para mantener sus creencias y sus costumbres, de forma que la expresión de riqueza que hacía la corona la pudiera hacer los grupos locales. La primera globalización permitió un crecimiento importante en América, incluso algunos países lograron entrar al club de ricos, pero como las ideas no habían cambiado, su permanencia en ese grupo fue efímera. México tuvo una serie de cambios e implicaciones. El primero fue el cambio tecnológico. Este cambio, además que parece sumamente útil, esta hipótesis se conoce como tecnología de aplicación general, que hoy vivimos un proceso similar. En los últimos años, las cosas no han estado tan bien como antes, como hemos visto, las crisis importantes y nuevamente hay quienes aseguran que hemos estado al borde de una crisis importante. La primera introducción de la tecnología fue las TICs, tecnologías de información y comunicación. Después tuvimos la gran recesión. Cuando la sociedad va creciendo de una democracia, es más difícil para los políticos mantenerse en un poder. Y en 1992, Estados Unidos promulgó la Housing and the Community, que tenía como objetivo aprovechar las financieras hipotecarias. Una nueva política, el cambio tecnológico, las TICs, que implica un cambio social y el fin del empleo. Tiene una repercusión política. Si ya no hay empleos, entonces ya no hay trabajadores. Y en consecuencia, la fuerza política que los define se queda sin soporte. Me refiero, claro está, a la izquierda. Cuando, a inicios de los 90, diversos intelectuales se preguntaban qué hacer con la izquierda, me parece que no se habían preocupado del problema. Era más serio de lo que parecía. No es que hubiese perdido una batalla con la derecha neoliberal, o más específicamente con Reagan. Es que habíamos entrado en un proceso de transformación que implica relaciones de producción diferentes de las que conocíamos, y por lo tanto relaciones políticas igualmente diferentes. Uno piensa que lo que uno conoce es normal, pero no es así, sobre todo en estos últimos 200 años en que todo ha cambiado tanto. El empleo, por ejemplo, es una relación de producción que existe desde el siglo XIX. Antes de eso era muy poco frecuente y se volvió la relación más importante solo en el siglo XX. El cambio climático. Lo más reciente en la serie de amenazas apocalípticas es el calentamiento global. Sus promotores aseguran que el mundo va a llegar pronto a su fin si no reducimos significativamente el consumo de combustibles fósiles. El argumento viene de que esos combustibles producen dióxido de carbono, el cual es un gas de invernadero que se estaciona en algún punto de la estratosfera. Crea la salida de la luz solar que rebota en la Tierra y por lo tanto eleva la temperatura. Conforme esta se incrementa, se derrite el hielo de los polos y los glaciares, dando como consecuencia el incremento del nivel del mar y varias otras cosas más que amenazan con destruir no solo nuestra... La educación en México es uno de los principales problemas que afronta la sociedad, y el objetivo de esta no es educar, sino adoctrinar a los niños al respeto al régimen. A falta de educación, el mexicano
no es capaz de ver las fallas económicas de México y mucho menos hallar una solución. Siempre se ha culpado a Estados Unidos por la economía mexicana, cuando en realidad el problema radica en México. La corrupción es uno de los principales problemas que tiene a México estancado, y esto no quiere decir que la corrupción se adopte de otros países, sino que México tiene la corrupción por descendencia. Esto quiere decir que México ha adoptado la corrupción por generaciones. Los expertos insisten en que México está sobrediagnosticado. Esto quiere decir que el problema no es saber la enfermedad, sino cómo resolverla. El sistema financiero mexicano ha desarrollado un plan para que los préstamos sean pagados de acuerdo al trato, sin falta y sin retardos, cobrando comisiones elevadas para que solo los que pudieran pagar préstamos fueran los buenos pagadores. Así es como el uso del mal gobierno ha llevado al fracaso del país mexicano, pasando por diferentes puntos donde ha sido imposible el levantarse de la caída de los grandes momentos que ha tenido durante la historia. La pobreza y desigualdad son un tema recurrente en los análisis de por qué México no crece. Es el tema social. Aquí se mezclan con frecuencia tres cosas que son diferentes aunque están muy relacionadas. Pobreza, desigualdad e informalidad son mencionadas como causas de la falta de crecimiento, sin que quede claro por qué sean causas y no más bien efectos del estancamiento. Existen muchas razones para acabar con la pobreza, pero las razones económicas son las menos importantes. Con la desigualdad ocurre algo similar. Se dice que es causa de que la economía no crezca, pero nuevamente no hay una explicación clara de por qué ocurriría algo así. Si la desigualdad ocurre con un ingreso mediano elevado, puede ser que haya mucha desigualdad sin que siquiera haya pobreza. En cualquier caso, la pobreza y desigualdad se han reducido en México en tiempos recientes. Esto no significa que no existan, pero son menores que en tiempos anteriores. A pesar de que los programas sociales no han ayudado mucho, la situación de los mexicanos sí ha mejorado en las últimas décadas. A pesar de que la economía ha crecido muy poco, la combinación de los nuevos programas sociales, que sí son progresivos, el gran incremento de remesas ocurrido a partir de 2003. Pero además de la pobreza y desigualdad, se hace referencia continuamente a otro tema relacionado, la informalidad. Al respecto hay una gran confusión porque para muchos informalidad es sinónimo de ambulantaje, mientras que para otros lo es de ilegalidad. Los primeros la asocian entonces con pobreza y los segundos con criminalidad. Y por consecuencia las soluciones que se proponen son antagónicas.